Cordial Salud, por medio del presente video les vamos a presentar nuestra planificación para el deportista David Corredor, específicamente en el deporte del baloncesto, mediante la aplicación de la planificación de ATR. Nuestro grupo está conformado por quien les habla, David Corredor, Jairo Ovalle y Miguel Siacho. Empezaremos por dar el siguiente orden a lo largo de la presentación. Iniciará mi compañero Miguel con el tema de acumulación a lo largo de las primeras 8 semanas del plan. Proseguiremos con el tema de la transformación por parte de quien les habla, David Corredor, en las siguientes 8 semanas. Y por último, el compañero Jairo Ovalle en las últimas 7 semanas con el tema de la realización. Con respecto a la fase de acumulación, pues ya sabemos que el objetivo principal siempre va a ser construir una base sólida para el entrenamiento, en este caso para la preparación física, también la automatización de gestos motrices, motores que involucran pues la técnica. En este periodo trabajamos volúmenes altos y de intensidad pues que va de manera progresiva, priorizando pues el desarrollo de capacidades como la fuerza, la coordinación, la lateralidad, la flexibilidad y pues componentes técnico-tácticos básicos, medios y avanzados dependiendo del nivel del deportista. En este sentido, en fuerza podemos enfatizar el desarrollo de la fuerza máxima y la introducción progresivamente a la potencia, que es pues digamos que está involucrada o se involucra la fuerza y la velocidad para generar potencia. Se pueden realizar digamos que diferentes ejercicios según el deporte. Por ejemplo, en este caso se debe hacer pliometría en el básquetbol, métodos contrastados, velocidades digamos que pueden trabajarse a sprints de 10-20 metros con cronómetro y pues se va temporizando los tiempos y para ver qué mejoras pueden haber. Eh, Todo lo que tenga que ver con aceleraciones cortas y intervalos de tiempo cortos, esto va a ayudar a la reacción y el estímulo ante un digamos, por ejemplo, el pitido de un silbato, también reacción visual con respecto, digamos, a un partido real. Con respecto a la resistencia, también pues tenemos que tener en cuenta que ya se manejan cargas bajas con un intervalo de tiempo, digamos que prolongado, pero sin embargo debe haber una adaptación inicial para ir manejando este tipo de resistencia. Obviamente pues podemos trabajarlo en el básquetbol con dribbling, con pases, con puede ser trote, con fintas. Digamos que es más que todo controlado, sin digamos que considerar que no va a haber una fatiga extrema, porque pues digamos que se tiene en cuenta que es resistencia aeróbica y pues también pronto anaeróbica. Con respecto pues digamos a lo que tiene que ver con la fase de fuerza, también podemos platicar cosas, por ejemplo, con RM. Pueden haber adaptaciones físicas también, con respecto, por ejemplo, a fuerza, digamos, fuerza RM, que es una o dos repeticiones, digámoslo así, en un ejercicio específico anaeróbico. En este caso, pues se activa el sistema anaeróbico, sistema energético anaeróbico, el cual pues nos va a ayudar también a que en un partido real, digamos que tengamos esa adaptación fisiológica en la que el deportista pueda generar un esfuerzo, digamos que máximo en un momento dado, un momento decisivo del juego, pues para poder concluir o realizar algo que sea importante para el partido en este caso. Más que todo enfocado a la competencia de estos tipos de escenarios. Estos porcentajes de intensidades, pues digamos que se deben trabajar progresivamente, sin embargo, pues debe tenerse claro lo que se va a hacer. Por eso en la tabla están los diferentes, digamos que marcas, diferentes volúmenes, diferentes ítems que pues, nos denotan de qué es lo que se va a trabajar, en qué porcentajes, en qué volúmenes, en qué intensidades y también con respecto a los días de la semana. Muy bien, ahora en cuanto a las siguientes 8 semanas, denotamos que el tema de la transformación va a ocupar
desde la semana 9 hasta la semana 16. A lo largo de esta se van a manejar los siguientes volúmenes. En las 3 primeras semanas se va a manejar una intensidad del 80% en cuanto a fuerza, del 65% en cuanto a velocidad, del 75% en cuanto a resistencia, del 70% en cuanto a flexibilidad, en coordinación del 10% y en técnico táctico del 65%. Todo esto teniendo en cuenta que acabamos de pasar el periodo de acumulación o el periodo, por decirlo así, similar a preparatorio. Luego las intensidades variarán y llegará a un estado del 70, 60, 80, 10, 65 y 75% respectivamente. Bueno, aquí concebimos entonces que por medio de esta parte del plan se delimitará el tema de la fuerza, se buscará más que todo la fuerza de potencia, mediante el uso de la fuerza o bueno de las estrategias de entrenamiento de máxima piramidal, ascendente y descendente, y de potencia para buscar la transferencia en los arrastres. Esto en cuanto a fuerza máxima y fuerza de potencia. Aquí se ven las intensidades a lo largo de cada semana. Pasamos al tema de velocidad. En cuanto se buscará el tema de la reacción, velocidad de reacción, en cuanto a simple y cíclica, vamos a trabajar a lo largo de repeticiones y del trabajo de la BAM a lo largo de estas intensidades, estas de acá. Proseguiremos con el tema de la resistencia. La resistencia específicamente anaeróbica o glucolítica, buscando el tema de intervalos cortos, el tema del trabajo Farlek y Tabata. Estas son las intensidades. Ya buscaremos el tema específico en lo técnico-táctico, buscando el tema de acciones combinadas, como puede ser la salida rápida, los contraataques, los balances en estos intervalos. Y también en cuanto a lo técnico táctico de acciones competitivas, es decir, el tema para las zonas mixtas, los sistemas de presión, los sistemas defensivos que deben de tener este jugador a lo largo pues, del programa en estas intensidades. Tenemos también el tema de la flexibilidad trabajada simplemente en FNP en estas intensidades. Y por último tenemos el tema de la coordinación, trabajada específicamente en el tema de la orientación, el acoplamiento y el equilibrio. Es decir, que la propia persona se pueda trabajar a lo largo de su autopropiocepción, la propiocepción de su estado, de el movimiento del cuerpo que tiene que tener en diferentes aspectos, en diferentes movimientos, y también que pueda trabajar la coordinación no solamente en cuanto a su propiocepción normal, es decir, sin objetos, sino también pues con el material de trabajo, como lo pueden ser vallas, lo pueden ser cuerdas, lo puede ser el propio balón. Trabajaba a lo largo de estas intensidades. Y bien, ahora doy paso a mi compañero Jairo para que les empiece a hablar del nivel competitivo. Frente al plan de entrenamiento de 24 semanas que realizamos con David Corredor, deportista de baloncesto de alto rendimiento en el nivel competitivo, donde inicia la semana 17 en adelante, podemos hablar de que en esta fase pues obviamente el objetivo es alcanzar el máximo rendimiento competitivo en todas sus capacidades, en la fuerza, en la velocidad, en la resistencia, en el tema técnico, táctico, y además de eso pues obviamente en el tema netamente competitivo enfocado al rendimiento. En esta fase el rendimiento, el volumen disminuye y la intensidad obviamente se mantiene alta, priorizando la calidad pues obviamente del entrenamiento.
La fuerza se enfoca en su aplicación pues en funcional, principalmente en saltos, cambios de dirección y obviamente en aquellos contactos o digamos que explosividad fundamental en la parte que se necesita de esta capacidad. En la velocidad se trabaja en condiciones reales específicamente de juego, como sprint cortos, reacciones, desplazamientos específicos y algunas otras variaciones de este tipo de la capacidad física. La resistencia, en la resistencia pues obviamente se mantiene a través de ejercicios específicos de media y alta intensidad, pues obviamente para el componente que se necesita. Y en el componente técnico-táctico se centra principalmente en juego real, sistemas ofensivos y sistemas defensivos, situaciones específicas de partido, 1 versus 1, 2 versus 2, 3 versus 3, 5 versus 5 y obviamente en todo el entrenamiento específico a direccionarse a la parte competitiva, ¿cierto? Eh, digamos que este plan lo basamos en unas intensidades específicas donde su metodología fue fundamental para poder entender que las pruebas finales principalmente y los test que se enfocaron en estas pruebas finales pues nos dieran la validad de la evolución que tuvo este deportista durante todo este plan de entrenamiento. Algunos suicidios, algunos RCA de sprint y habilidad como tal que se pudieron hacer, unos postes obviamente de velocidad y de resistencia y obviamente algunas cosas de, eh, específicas para el tema corporal, fisiológicas del corporal del deportista, ¿verdad? A nivel fisiológico se busca pues obviamente una máxima activación neuromuscular, evitar fatiga acumulada, obviamente, mantener una velocidad y una potencia específica y lo que se ha venido trabajando en los demás ciclos. Y pues el objetivo, como venía diciendo, no es cargar al deportista, sino permitirle que su cuerpo exprese y que dé, pues obviamente, lo que en ese momento ya debería tener, que fue lo que se entrenó las semanas anteriores y en las fases anteriores. En esta parte competitiva, además se priorizan pues situaciones reales y específicas de juego. Los test están enfocados principalmente en el comportamiento pues, de los porcentajes específicos que se analizaron y se tienen en este plan, brindando pues obviamente a los principios de la periodización, obviamente pues del entrenamiento deportivo y obviamente entre mayor volumen pues menor intensidad, ¿sí? ¿Qué más podemos hablar sobre esto? Bueno, frente al tema de la progresión adecuada durante estas semanas, se tuvo que enfocar o se enfocó principalmente en la fase pues, de realización y competitiva orientada en situaciones como la alta intensidad, no solamente en la parte técnica y táctica, sino también en algunas fases específicas de la velocidad y como se vino trabajando durante los demás ciclos, el tema de la resistencia, que era lo que se quería ganar en este deportista, o pues digamos que empezar a trabajar desde las primeras semanas y lo que se quería pues digamos que evaluar en él. Frente al tema de la efectividad específica de la competencia, se buscaba principalmente abordar como conclusión a lo que era los planes o el plan de entrenamiento específico, estructurado, ¿cierto? Frente al tema de la progresión y obviamente del entrenamiento y el rendimiento competitivo, integrando pues obviamente todas estas cualidades y estas capacidades físicas, técnicas y tácticas, garantizando pues obviamente la preparación óptima para el alto nivel que era lo que se necesitaba en este deportista. Cabe resaltar que en conclusión a este ejercicio, este plan de entrenamiento que se realizó, el deportista inicia con una debilidad
no solamente en alguna parte fisiológica, en sus adaptaciones fisiológicas, sino también se evidencia con estos test que se pueden hacer en esta fase que estas adaptaciones fisiológicas tuvo una mejora y un rendimiento y los umbrales netamente sobrepasaron obviamente y se pudo obtener esas adaptaciones fisiológicas, deportivas, técnicas y tácticas en el deportista. De antemano, esto es nuestro plan de entrenamiento específico, ATR, realizado para el deportista de baloncesto. David, feliz noche.